Efesios 1, 13 y 14. Fíjese, si Dios lo hizo con los corintios, lo puede hacer con nosotros. Efesios 1, 13 y 14, ¿qué dice? Tened también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Todos esos apuntes tomo mientras el hermano lee. Dice, ¿cuándo fui sellado? Dice, habiendo oído el evangelio. ¿Cuándo fue eso? En el momento en que alguien me predicó, ¿cierto? Y yo llegué a Cristo, ¿no? Habiendo oído. Habiendo... Fue en ese momento, ¿sí o no? Oí la palabra. Fíjense que sin palabra no hay salvación. Por eso hay que predicar la palabra. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice Pablo. Amén. Habiendo oído el evangelio, creí en él. ¿Qué pasó? Fui sellado. ¿Cuándo? Habiendo oído y habiendo creído. Cuando yo oí el evangelio, creí en el evangelio, fui sellado, es decir, en el mismo momento. Por eso esto es una obra inicial. En el momento en que yo creí en Cristo, en el momento que llegué al evangelio, Él me selló con el Espíritu Santo, que es las arras, es decir, esa garantía, ese anticipo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se va a romper ese sello? ¿Y cuándo es la redención? Cuando estemos en el cielo, la redención consumada. Es decir, el sello no se toca hasta el día... ¿Se da cuenta de lo que está diciendo la Biblia? Dios me selló en el momento en que oí el evangelio y que creí. Me selló. Ese sello es un arras, es un anticipo, es una garantía, es un depósito. Hasta, es decir, ¿se va a romper ese sello? Sí. ¿Cuándo? Cuando estemos en la presencia del Señor, no antes. ¿Y por qué hizo esto Dios? Para alabanza de sí mismo, para que le demos gloria. Gracias, Señor, qué tremenda garantía. Hermanos, si esto a usted no le da garantía de la salvación, no sé qué le puede dar garantía. Si estas cosas, si la palabra de Dios no me da garantía, no me da seguridad, y yo lo voy a respetar y seguimos siendo amigos y hermanos de Cristo. A mí esto me llena de gozo y de emoción. Nadie va a romper este sello, porque este sello, ¿hasta cuándo es? Hasta el día de la redención, dice allí el pasaje. Y el día de la redención es cuando Él nos venga a buscar y nos lleva a su presencia. Ahí se terminó este proceso de salvación. Yo fui salvado, estoy siendo salvado y seré salvado cuando esté plenamente en el cielo. Un náufrago en el mar está siendo salvado cuando se lo sacó allí del agua. Perdón, fue salvado cuando se lo sacó del agua. Está siendo salvado mientras el barco llega al puerto. Y se consumó su salvación definitiva cuando el barco atracó en el puerto y se encuentra con su familia. ¿O no? Fue salvado, está siendo salvado y será salvado. La salvación es así, mis hermanos. Yo fui salvado del mundo y del pecado. Estoy siendo salvado en este momento porque estoy seguro, estoy tranquilo mientras estoy en este peregrinaje. Y seré completamente salvado cuando yo baje a la tierra celestial, mis hermanos, y me encuentre con mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estas cosas, la palabra de Dios, por eso yo digo, el estudio de la palabra de Dios a mí me dio garantías, me dio seguridad, me dio tranquilidad. No es que yo estoy siguiendo a un teólogo tanto. ¿Le nombré a algún teólogo tanto yo en estas charlas? Yo leo a muchos teólogos, pero acá no se trata de teólogos. Y yo los leo, por supuesto, hay que leer, hay que informarse, si no... Amén. Pero a mí la palabra de Dios es la que me trae seguridad, la que me da garantías. Amén. Seguimos, entonces, el sellamiento, ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo ocurre? En el momento de la conversión. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La Biblia lo dice, ahí está el texto. En el momento de la conversión, cuando oigo el Evangelio y cuando creo el Evangelio, no solo cuando oigo y lo creo. En ese momento soy sellado. Ese sellamiento es el arras, es decir, la garantía o depósito. Dios puso su Espíritu Santo en mí hasta, como un sello, hasta el día de la redención. No lo retira antes, no se quita antes. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada, absolutamente nada puede romper el sello. Solo Jesucristo en su presencia. Nadie más. ¿Y para qué esto? Para la alabanza de Dios. ¿Qué seguridad tengo en los brazos de mi Señor? Dijo el Señor: mis ovejas están
en las manos ¿de quién? De mi Padre. Nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Otro texto dice, están en mi mano y nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, si eso no nos da garantía, hermano, no sé qué nos puede dar garantía. O alguien es suficientemente fuerte y capaz de abrirle la mano al Señor. Yo creo que no. A la luz de la palabra yo creo que no. Por eso confío en Él. No descanso en mí. Me examino siempre a mí. Mauricio, no te pongas soberbio. Sé humilde. Humíllate ante Dios. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que es justo delante del Señor. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Amén. Esa es la actitud de vida del creyente. Amar justicia, hacer misericordia y humillarte ante tu Dios. Así debemos caminar este peregrinar. Ocupaos en vuestra salvación con temor. Así, nunca con soberbia. Una actitud de soberbia habla mal del creyente. Algo pasa, Algo pasa. Sí, mi hermano. ¿Cómo no, mi hermano? Ciertas cosas que ustedes están explicando en nuestra vida espiritual puedan edificar cada día en nuestros corazones, cada día edificar dentro de nuestra vida interior, espiritualmente. ¿Estaríamos pasando por el justo juicio de Dios o pasamos directo para la vida eterna? Mi hermano, ya estamos en la vida eterna. La vida eterna es que conozcamos a Jesucristo. Pero Dios habla de un juicio, de un justo juicio. Sí. Uno pasará a la vida eterna y otro a la condenación. Amén. Pero vamos a aclarar. Siempre las preguntas son buenas para aclarar, mis hermanos. Siempre son buenas. A ver. Juicios. Vamos a hablar de juicios. Tenemos la cruz del Calvario. Hace aproximadamente 2019 años Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, ¿cierto? ¿Sabe cuándo yo fui juzgado? Acá. Porque el juicio que me cabía a mí por mis pecados, otro ocupó mi lugar. Esto se llama sustitución. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo, mis pecados, Pablo, el pecador, el corrupto, el blasfemo, el que arrastraba a los cristianos y los hacía blasfemar y los encarcelaba, el Pablo corrupto ya fue enjuiciado por la fe acá. Es decir, en el Antiguo Testamento un israelita pecaba, ¿cierto? ¿Y qué hacía para remediar su pecado? Traía una ovejita. ¿Y qué hacía con la ovejita? Ponía sus manos. ¿Qué significaba eso? Mi culpa la lleva la oveja. ¿Y quién muere? Es decir, el inocente muere por el culpable. El alma que pecare morirá, pero yo le pasé mi culpa y mi pecado a la oveja. La oveja fue muerta y sacrificada. ¿Yo sigo siendo culpable? Yo me voy silbando para mi casa. Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta? Eso pasaba en el Antiguo Testamento. La Biblia plantea que Jesucristo es el Cordero de Dios. Es decir, quieren un cordero, quieren una oveja que quite el pecado para siempre. Porque aquellas ovejitas una cada rato, una cada día, una cada tarde. De hecho, habían por lo menos 3 sacrificios diarios. Cada día 3 ovejas, y al otro día 3 ovejas, y al otro día 3 ovejas. Y es una mortandad de ovejas. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden limpiar el pecado, no pueden limpiar la conciencia. Era algo provisorio. ¿Hasta qué? Hasta que vino Jesucristo, que mediante su propio sacrificio, mediante una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados, perdonándolos todos los pecados. Aleluya. Libro de Hebreos. Es decir, vino el Cordero de Dios. Dios dice, basta de ovejitas. Eso era provisorio. Por eso el Antiguo Testamento es sombra, es momentáneo. Es provisorio. No es para siempre. Pero viene el Cordero de Dios. ¿Y qué pasa? La oveja, el Cordero de Dios, es sacrificado. Lo que yo tengo que hacer por la fe es poner mis manos acá. Esta es mi oveja. Por lo tanto, mi juicio ya se efectuó y cayó sobre Jesucristo. Todo el peso de mi pecado fue sobre Él.
¿Se entiende? Mi pecado ya fue juzgado acá. ¿De qué juicio futuro hay para mí si yo ya fui juzgado en Cristo Jesús? Con Cristo fui crucificado, dice Pablo. En Cristo yo ya pagué mi deuda, no me reclamen más. Cristo murió, yo ya morí. La ley demandaba la muerte del pecador, porque si yo estoy en Cristo, yo ya morí. Pero ¿qué pasa? En Cristo también he resucitado una nueva vida. Por eso el creyente anda en una nueva vida. Y eso es lo que simboliza el bautismo en agua. Es un símbolo. Yo morí. Ya pagué la deuda en Jesucristo. Ya fui sepultado. No busquen al viejo Mauricio. Ya murió, está enterrado. Pero ha resucitado en Jesucristo un nuevo Mauricio para la gloria de Dios. No me reclamen más. No me cobren más. Porque todo lo que yo debía ya fue pagado en la cruz del Calvario. Esta es la ovejita, perfecto. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Va a haber un juicio futuro? Allá, en el juicio del gran trono blanco. Sí, por supuesto. Pero para los creyentes, ya fueron juzgados. Lo que yo le debía al Padre ya fue pagado en Jesucristo. Y el Padre me ha aceptado, ha enviado el Espíritu de adopción, Él me adoptó como hijo. Yo antes era un reo, malhechor, malnacido, malviviente, todo lo que usted quiera. Pero en Jesucristo ya pagué todo lo que debía. Y ahora el Padre, en su bondad, en su misericordia, me ha aceptado en su familia. Porque he resucitado una nueva vida. Eso es el nuevo nacimiento. Morí a la vieja vida en Jesucristo, en la cruz. Y resucité una nueva vida en Jesucristo. Amén. El juicio ese final que va a haber, el del gran trono blanco, es para los que nunca recibieron a Jesucristo, no para mí. A lo sumo, si usted quiere, vamos a estar así como espectadores, pero no siendo enjuiciados. Porque el juez en el juicio del gran trono blanco es Jesucristo. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. Jesucristo va a ser el juez en el gran trono blanco. Eso significa que nosotros, los cristianos, debemos colocar por obra la palabra de Dios dentro de nuestros corazones para no pasar al juicio de Dios, o no para ir al purgatorio. A ver, una persona que ha nacido de nuevo, si de verdad nació de nuevo, obra, pero no para alcanzar la salvación, como resultado de haber sido salvado. Disculpe, pastor, porque el hermano dice por obra, nosotros no somos salvos por obra. No, está claro. No, él no dijo eso. Me parece haber interpretado lo que el hermano dijo. A ver, un verdadero creyente, por la fe, esto es un acto de fe, por la fe, yo me avengo a la cruz. Esta ovejita me reemplazó a mí. Limpió mis pecados de una vez y para siempre, dice el escritor a los hebreos. No provisorio como en el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es tremenda, es terriblemente diferente. Acá está, todos mis pecados ya fueron perdonados, pasado, presente y futuro, limpio absolutamente. Muerte, porque el pecado demanda la muerte. El alma que pecare, morirá. Listo, murió, ¿sí o no? Pero resucitó a una vida incorruptible. Jesucristo. Y Él nos ha dado esa nueva vida a nosotros. Por eso pone su Espíritu Santo en nosotros. Por eso el Espíritu Santo no vivía antes. Ahora vive en nosotros. Estamos en un proceso, todo lo que quiera, todavía imperfecto, porque estamos en este tránsito nada más. Hasta que venga, ¿qué? El rapto de la iglesia. Cuando venga el rapto de la iglesia, ¿qué va a pasar? Los que estemos acá vivos seremos transformados. Y los que murieron acá en Jesucristo, que recibieron a Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán y seremos juntamente transformados, recibiremos al Señor en el aire. Llegamos acá en el cielo. ¿Qué hacemos en el cielo? Hay un tribunal. En este tribunal está el Rey Jesucristo. Pero ese tribunal no es para ver si somos salvos. Ese es para dar las recompensas. Porque es necesario, dice Pablo, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No lo confundan con esto, esto es para impíos. En el tribunal de Cristo no está en juego la salvación, somos salvos, por eso estamos allí. Lo que el Señor va a dar es la recompensa por la obra, por el servicio que usted le prestó a Él. Por eso es importante la obra, no para ser salvos, sino para la recompensa que vamos a tener. Y tenemos que procurar hacerlo de tal manera que al Señor le agrade, no que a la gente le agrade. No se trata de la cantidad de obras, sino de la calidad.
Eso se define acá, en el tribunal de Cristo. Todo esto está en las predicaciones que dimos en Angol Trizano. Están los audios. El que quiera los audios, después se los compartimos. ¿La hermana Jimena se los tiene o no? Los tiene, todos los audios los tiene. Así que ustedes se arreglan la hermana Jimena. Ahí está todo. ¿Se entendió, mi hermano? ¿Sí? Amén. Gloria al Señor. Entonces, no tenemos nosotros la incertidumbre. Estaré en el juicio del gran trono blanco. No. Esto es para los que nunca se arrepintieron. Como nunca quisieron recibir a la oveja, al Cordero de Dios, tienen que pagar ellos mismos. Es decir, o mis pecados los paga Jesucristo o los pago yo. Pero yo los pago con infierno y lago de fuego. Vengo a Jesucristo humillado. Vengo a ti, Señor. Me humillo, me arrepiento en polvo y en ceniza. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Lava mis rebeliones, porque yo reconozco que soy pecador y mi pecado está siempre delante de ti. El arrepentimiento limpia el alma, limpia el corazón. Amén. Morí, resucité, ya en Cristo pagué todo lo que Dios demandaba por el pecado. Ya está, hermano, ya está. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Qué tremendo. ¿Cuántas ovejas murieron en el Antiguo Testamento? Miles y millones. Una sola quitó mi pecado para siempre. Es extraordinario esto, hermano. Cuando uno se mete a navegar en la palabra de Dios, por eso Pablo por ahí exclama, es como que él no puede más. Y dice, la grandeza del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus pensamientos, cuán profundos son. Porque cuando uno entra a navegar en esto, hermano, uno no hace pie en la profundidad de la riqueza de la gracia de Dios. No hace pie, nos inundamos en la gracia. Nos abandonamos a la deriva en un mar de gracia, mis hermanos. Cuánta misericordia, ¿no? Es precioso esto, hermano. No sé si usted lo está disfrutando, yo lo estoy disfrutando. Yo lo disfruto. Yo a veces le digo a los hermanos, yo a veces estoy leyendo la palabra, solamente leyendo, no, ni siquiera estudiando, leyendo. Y estoy leyendo un pasaje y el Espíritu Santo empieza a iluminar esta cabeza hueca, esta cabeza llena de telarañas que tengo. Él empieza a iluminar y empiezo a entender lo que me está diciendo y caigo quebrantado, hermano. Caigo quebrantado, lloro como un niño, mis hermanos. No puedo parar no puedo seguir leyendo, perdón, mis hermanos, porque es un quebranto del Espíritu Santo, de alabanza, como decíamos recién acá abajo, lo que estaba escrito para la alabanza del Señor. Gracias, Dios mío, por lo que has hecho con mi vida. Hermanos, esto es teología. Y algunos dicen que la teología apaga el espíritu. No sabe cómo la enciende la verdadera teología. Unas ganas de servir, unas ganas de trabajar por el Señor, unas ganas. ¿A qué hora es el culto, pastor? Adelántelo. Queremos ya estar en el culto alabando al Señor. La verdadera teología aumenta la devoción, mis hermanos. Quien lee la Biblia, quien supuestamente estudia la Biblia y se hace frío y calculador, no está entendiendo nada. No está conociendo a este Dios maravilloso y misericordioso. Gloria al Señor. ¿Seguimos? ¿Alguna otra preguntita? Mire que tenemos que avanzar, ¿eh? Son ustedes los que me llenan de preguntas. Y no puedo avanzar ahí. Pero son maravillosas las preguntas, ¿sí o no? Porque lo importante no es lo que yo quiera dar, sino lo que el Espíritu Santo quiere aclarar en los corazones. Eso es lo importante. Seguimos avanzando. Amén. ¿Está respondido, mi hermano? Amén. Gloria al Señor. Corremos acá. Les recomiendo en YouTube, permítanme hacer una propaganda. ¿Puedo hacer una propaganda? En YouTube hay un canal que se llama IEPI Producciones. Ustedes se pueden suscribir, es gratis, apretan ahí suscribirse, clic. Las hermanas se van a suscribir, ¿cierto? Amén. Se suscriben gratis, apretan la campanita para que lleguen las notificaciones. Pero los hermanos entran a YouTube y IEPI Producciones el canal y van a la sección allí donde dice videos, arriba videos o listas de reproducción. Lista de reproducción. Pinchan ahí, por ejemplo, en lista de reproducción y va a aparecer varios cartelitos así que son un grupo de videos y uno de ellos dice Hebreos. Ahí hay como 15, 16 predicaciones
que hemos hecho en Bahía Blanca de la carta a los hebreos, que nos explican todo ese tema de la salvación, cómo Jesucristo dio su vida, cómo Él nos reemplaza, cómo es la ovejita de Dios. Ah, fantástico, hermoso. Y hay otra que se llama, la que estoy predicando ahora, Levítico. Fíjese que prediqué Hebreos y después me fui a Levítico para ver todo ese trasfondo allá. Es hermoso, hermano, hermoso. Hay un montón de predicaciones allí disponibles para usted. Una pequeña propaganda, ¿sí? Para el que quiera suscribirse. Bien, eso es gratis, hermano, no se cobra por eso, todo gratuito. Amén. Bien. Seguimos luego de este momento del sponsor de Yepi Producciones. Está patrocinado este estudio. Bien. Seguimos avanzando, damos vuelta a la hojita. Si ya hemos leído Efesios 1, 13 al 14, sí, perfecto. Muy bien, damos vuelta a la hojita y pasamos a otro tema. ¿Nos quedó claro el sellamiento? ¿Sí? El sellamiento. Fuimos sellados con el Espíritu. ¿En qué momento? En el momento de creer, por eso es una obra inicial. Pasamos a otro tema ahora también importante que se llama el bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu. Definamos la palabra bautismo. ¿Qué significa bautismo? ¿Un sinónimo? ¿Qué significa la palabra bautismo? Sumergir, muy bien, me corro acá, ya está. Sumergir, inmersión, poner debajo. Eso significa bautismo. Es sumergir, inmersión, poner debajo. Por eso el bautismo creemos que tiene que ser en agua suficiente como para que el cuerpo quede cubierto, no por rociamiento, no por echarle un chorrito de agua en la cabeza, no. Porque no significa eso la palabra bautismo. La palabra bautismo significa sumergir, meter debajo, inmersión, como un submarino, por ejemplo, inmersión. Eso significa la palabra bautismo. Ahora, ¿qué significa el bautismo? Eso es lo que significa la palabra. Ahora, ¿qué significa el bautismo en sí? ¿Cuál es el significado del bautismo? Básicamente, en el bautismo hacemos una identificación. Es decir, cuando alguien se bautizaba, se identificaba con el que lo bautizó, es decir, como seguidor. Sí, era una identificación. Por ejemplo, a ver, los judíos en general, tenían lo que se llamaban prosélitos. Leyeron esa palabra en la Biblia, ¿no? Prosélito de Antioquía, por ejemplo, prosélito no sé cuánto. Jesús dijo, vais y hacéis un prosélito y le hacéis 2 hijos del infierno más que vosotros. Prosélito. ¿Qué era un prosélito? Un prosélito, para los judíos, era un gentil, un no judío, convertido al judaísmo. Es decir, mi hermana no es judía, ¿verdad que no? No, no es judía para nada. Si ella estuviera en Israel y se hace seguidora del judaísmo, se convierte al judaísmo, para que, como ella no es judía, la hacen bautizarse. Al bautizarla es un ritual de identificación y también un ritual de limpieza. Ahora vamos a eso. Es un símbolo, ¿sí? Como que se limpiaba de todo lo malo, ¿sí? Y se hacía seguidor ahora de aquel sistema del judaísmo, ¿sí? Eso era un prosélito en la Biblia. Entonces los judíos, los fariseos, por ejemplo, cuando alguien se quería convertir al judaísmo y era gentil, era de otros pueblos no judíos, los hacían bautizarse. Con el sentido de un ritual de limpieza, de lavamiento, ¿cierto? Y ahora se identificaba entonces con esa nueva religión, se hacía seguidor de esa nueva religión. Ese era un prosélito. Bien, en el cristianismo tiene más o menos la misma connotación, es decir, es una identificación, yo voy a seguir a esta nueva religión, a este nuevo grupo, y también tiene un sentido simbólico. Ojo con esto, simboliza la purificación. Cuando yo digo simboliza la purificación,
Quiero decir que purifica. ¿Quién da más? Ya tengo un sí y un no. No, porque si es un símbolo, no. No purifica. ¿Qué quiero decir con esto? A ver. Hay muchas personas que creen que hay que bautizarse solo en el río. ¿Por qué? Porque tiene que haber agua corriente. ¿Para qué? Para que se lleve el pecado. La pregunta es, ¿el agua limpia el pecado o la sangre de Cristo? Bueno, entonces si el agua está corriendo o no corriendo no tiene nada que ver. Si quiere que el agua corra, vaya a una represa y ponga al que se va a bautizar ahí abajo la turbina. Ahí sí que corre. ¿Sí? Pero le va a sacar hasta la piel también, no solo el pecado. El agua corriente no saca el pecado, solo la sangre de Cristo. Esto es un símbolo. Cuando usted participa de la Santa Cena, come el pancito, ¿simboliza qué? El cuerpo de Cristo. ¿Pero es el cuerpo de Cristo? Cuando usted toma de la copa, ¿simboliza qué? ¿Pero es la sangre? No, es un símbolo. El símbolo no es la realidad, es un símbolo nada más. El bautismo es un símbolo, no es la realidad. Así que no se preocupe si el agua está corriendo mucho, poco, si es en el río, si es en el mar, si es en un lago o si es en una piscina de goma. No interesa. No es el agua lo que quita el pecado, es la sangre de Jesucristo. Entonces, usted puede hacer bautismo en el río, amén. En el mar, también. En una piscina, también. Yo en un bautisterio, abajo del púlpito de la iglesia donde me crié, sacaban una tapa y había allí un bautisterio, se llenaba de agua y ahí me sumergieron. Es el símbolo, eso no quita el pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Haga bautismo donde usted quiera. Le encanta el río, siga yendo al río, pero no le otorgue propiedades al río. El río no limpia, la sangre de Jesucristo limpia. Amén. Y si un día es pleno invierno y el pobre hermano hasta el río está congelado, puede agarrar una piscina y bautizarla allí. No hay problema. No hay problema con eso, porque el agua no quita el pecado. La sangre de Cristo sí. Entonces, simboliza la purificación. Simboliza la muerte y resurrección. Estamos definiendo la palabra bautismo, ahora vamos a ver el bautismo del Espíritu. Es decir, cuando yo hablo de bautismo, la palabra bautismo significa sumergir, inmersión, poner debajo, está claro. ¿Qué significa? Es una identificación, es decir, a partir de ahora yo soy seguidor de eso. Un discipulado, digamos, soy un seguidor. Simboliza la purificación, es decir, simboliza una limpieza. No me limpia, es un símbolo nada más. No me limpia el agua, es un símbolo. Y simboliza también la muerte y la resurrección, es decir, uno queda sepultado y uno resucita. Simboliza la muerte y la resurrección. Desaparece de la vista de los hombres y aparece a la vista de los hombres. Es un símbolo. Una persona podría bautizarse 15 veces y eso no significa que nació de nuevo, no significa que es cristiano. ¿Por qué? Porque estoy hablando ahora del bautismo en agua, ¿sí? Un momentito. El bautismo en agua, ya que estamos. ¿Por qué? Porque como el bautismo no produce nada en el corazón, yo puedo participar del símbolo, pero no pasa nada porque el símbolo no limpia. Es decir, una persona tiene que primero recibir a Jesucristo, haber sido perdonado en sus pecados, haber nacido de nuevo y después se bautiza. Usted puede bautizarse 100 veces y no pasar nada. Usted se está bañando nada más. ¿Por qué? Porque el bautismo no salva, el bautismo no limpia. Es un paso de obediencia. Es como venir a la iglesia. Porque usted vino al culto anoche, ¿es salvo por venir al culto? No. No. ¿Venir al culto es bueno? Sí, claro. ¿Pero venir al culto te hace salvo? No. ¿Bautizarse es bueno? Sí, es un paso de obediencia, como venir al culto. No dejéis de congregaros. Hebreos 10:25. Bien. Entonces, ¿bautizarse es bueno? Sí, claro, es un paso de obediencia. Ahora, porque yo me bautice, ¿soy salvo? No. Eso es un paso de obediencia. Para ser salvo, ¿qué dijimos? Tenemos que aplicar nuestra fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. La salvación es un regalo de la gracia de Dios y yo la recibo por fe. Ahí soy salvo. Una vez que soy salvo, mi pastor, los líderes de la iglesia me van a explicar lo que es un bautismo, qué significa, y yo como
obediente a mi Señor, me bautizo. Cuando yo me bautizo, no es que en ese momento soy salvo, no es que en ese momento son perdonados mis pecados, ya eso sucedió cuando recibí a Cristo. Ahí fui salvo, ahí fui sellado por el Espíritu, ahí fui habitado por el Espíritu, ahí, mis hermanos, nací de nuevo, ahí fui perdonado y limpiado de mis pecados. Lo demás, como bien dice mi hermano, es una vida de obediencia que demuestra que fui salvado. Entonces la obra es consecuencia de haber sido salvado. El católico obra para ser salvo, ¿cierto? No lo va a lograr nunca, porque no es por obras para que nadie se lo gloríe. El católico obra para ser salvo. El creyente obra porque es salvo. Claro, la obra es consecuencia de esa fe, como dice Santiago. A ver, tiene fe, si tu fe es verdadera vas a orar. Claro, tienes que demostrarme tu fe. No me puedes decir, no, sí, yo creo, pero no me congrego nunca. No, dudo que te hayas sido salvado. ¿Por qué? Porque no demuestras. Demuéstramelo. Vive de acuerdo a lo que crees. Vive de acuerdo a lo que dices. Amén. Entonces, la obra en el creyente es el resultado de la salvación. No obramos para ser salvos, obramos porque somos salvos. Esa es la gran diferencia. Bien, está claro lo que significa bautismo. Ahora hablamos de bautismo del Espíritu. Eso es el bautismo, cierto, común y corriente acá. El bautismo del Espíritu tiene todos estos ingredientes, estas similitudes. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. A ver, vamos a ver algunos textos. El más claro es 1 Corintios 12:13. Entonces, vamos a 1 Corintios 12:13. Este es un pasaje central. 1 Corintios 12:13, que dice: fuerte y claro, por favor. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Amén. Porque por un solo Espíritu fuimos, ¿cuántos bautizados? Todos. ¿A qué iglesia se lo está diciendo? A la de Corinto. ¿La de Corinto era la mejor o la peor? Es decir, si se aplica a la de Corinto, gloria a Dios, se aplica a nosotros. Amén, ¿cierto? Amén. Entonces Pablo no hace distinción. Bueno, no, los que hablan en lengua fuimos todos bautizados. No tiene nada que ver. Fíjense que los pentecostales en general, la mayoría asocia bautismo del Espíritu a hablar en lenguas. No tiene nada que ver. Don de lenguas es justamente un don. Y veíamos anoche, ¿Dios da los mismos dones? Entonces, el bautismo del Espíritu no tiene nada que ver con el don. A veces Dios da el don de lengua en algunas personas y allí viene la confusión. Pero Pablo le dice aquí a los corintios, y sigue hablando, lo citábamos anoche, el 12:30 dice, ¿hablan todos lenguas? No, es decir, en Corinto no todos hablaban lengua, no todos profetizaban, no todos eran a esto o aquello, o tenían don de sanidad o de milagro, lo que sea. No todo. Es decir, dentro de la iglesia de Corinto no todos hablaban en lengua, no todos profetizaban, no todos tenían los mismos dones. Obvio que no. Pero Pablo dice, todos fuimos bautizados. Tenga el don que tenga. Uno de sabiduría, el otro de servicio, el otro de enseñanza, el otro de presidir, el otro de dar, el otro de misericordia, el otro de lengua, el otro de interpretación. No interesa qué don tengan. Todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu. Este tema del bautismo del Espíritu ha generado tanta confusión. Es muy común decir, un hermano empezó a hablar lengua, el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo. No es verdad. No es verdad. Habrá recibido el don de lengua en ese momento. Ya era bautizado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? A ver, primero, nos queda claro que, no todos tenemos los mismos dones, ¿cierto? Y es imposible que tengamos los mismos dones, ¿sí o no? No, es imposible. Es decir, que no todos vamos a hablar en lengua. Sin embargo, aunque no todos hablamos en lengua, y Pablo está hablando de eso, dice todos
tengan el don que tengan, fuimos bautizados por el mismo Espíritu y a todos, a la peor iglesia le dice esto, por eso gloria a Dios por la iglesia de Corinto. Y todos se nos dio a beber, ¿qué? De un mismo Espíritu. Amén. Eso es lapidario para los que enseñan otra cosa. Eso es abrumador, eso es un mazazo a una teología que no es correcta. Eso dice la Escritura. Ahora, veamos, ¿qué significa entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas, qué significa el bautismo del Espíritu? Teniendo en cuenta lo que hemos dicho, lo que significa la palabra bautismo, el bautismo del Espíritu Santo sería como esto. Vamos a hacerlo de una manera más gráfica. Vamos a hacer acá, a ver, permítame dibujarlo así. Se dieron cuenta de mi dibujo, ¿no? Hasta con túnica y todo. Ese es el cuerpo de Cristo. La iglesia, ¿no? Esto es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Es decir, este es Cristo. Amén. Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Vamos a hacer una llamita acá. Miren la llamita. Parece la llama de los adventistas. Genial. Bien, ¿qué hace el Espíritu Santo? Acá está Mauricio. Mauricio se acaba de arrepentir de sus pecados, por la fe recibió a Jesucristo, el Espíritu Santo lo selló, ¿sí o no? En el momento en que oyó y creyó el Evangelio, lo vimos recién. El Espíritu Santo comienza a habitarlo también, puso de él acá dentro de su corazón, ¿sí o no? La habitación del Espíritu, ya lo venimos diciendo. Bien, ¿y qué hace Mauricio ahora? Para que no sea una persona que quedó errante, que anda por ahí, quién sabe, perdido, el Espíritu Santo, como si esto fuera el agua, lo sumerge y lo hace parte de la iglesia. Eso significa el bautismo del Espíritu, porque es inmersión, meter debajo, identificarme. Ahora yo soy seguidor de Jesucristo, lo mismo que todos los que ya estaban acá. Me identifico con ellos. Yo morí y resucité a una nueva vida. Morí al mundo y al pecado y ahora vivo para Jesucristo. Pablo diría, porque lo que ahora yo vivo con Cristo, dijo, estoy juntamente crucificado. O sea, el pasado ya está arreglado. Y lo que ahora vivo, ¿lo vivo en dónde? En la fe del Hijo de Dios. Estoy en Jesucristo, vivo en Jesucristo, y en Jesucristo comparto con cientos y cientos y miles y millones de otros hermanos. Somos parte del mismo cuerpo. ¿Qué significa bautismo del Espíritu Santo? Significa que el Espíritu Santo toma mi vida, la sumerge en el cuerpo y me hace parte de la iglesia, me hace parte de Jesucristo. Yo pertenezco a la iglesia, soy hermano de ustedes, pertenecemos al mismo cuerpo, la misma sangre nos ha limpiado y la misma cabeza nos gobierna. Somos hermanos en Cristo. ¿Fui sumergido acá? Eso significa. Pero cuando entramos a mezclar dones, ahí la embarramos. Porque dentro de este cuerpo de Cristo, este tiene, ¿qué don? Lengua, obviamente, ¿no? ¿Y este otro qué don tiene? Profecía, por ejemplo. ¿Y este otro qué don tiene? Nómbreme uno. Servicio, aleluya, servicio. ¿Y este otro qué don tiene? ¿De? Interpretación. Ahí está, muy bien. Y como este es Mauricio, ahí está, este tiene enseñanza. Y cada uno tiene dones distintos, pertenecen al mismo cuerpo, fueron sumergidos en el cuerpo de Cristo. Por eso, aunque los corintios tenían diferentes dones, fíjense que el pasaje explica eso. No hay que inventar nada, hay que estudiarlo nada más. Aunque ellos tenían distintos dones, aunque el Espíritu Santo se manifestaba de distintas maneras, todo lo hace uno y el mismo Espíritu, le dice Pablo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos, por el mismo Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Desde el momento en que usted creyó, desde el momento en que oyó el Evangelio, usted ya es parte de la iglesia. Ya es parte del cuerpo de Cristo. Usted ya es parte del Señor, es hermano de los demás creyentes y su cabeza es Jesucristo. Y a Él seguimos. Nos identificamos con Él. Estamos sumergidos en Él. Toda la otra explicación se aplica a lo que estamos diciendo acá. ¿Se entendió por este gráfico?
Ahora la pregunta sería, ¿puede haber algún creyente que no esté bautizado por el Espíritu Santo? No pertenecería a la iglesia. Sería como la mano de los locos Adams. Es una mano sin cuerpo. En el Evangelio no hay llaneros solitarios. No hay gente que sirva a Dios, que pretenda servir a Dios y que no pertenezca a la iglesia. No hay. No hay. Todo creyente debe estar insertado en la iglesia local, porque la iglesia local a su vez pertenece a la iglesia universal del Señor. Todos pertenecemos al mismo cuerpo. Mis hermanos de las asambleas son mis hermanos. Mis hermanos de la metodista pentecostal son mis hermanos. Pertenecemos todos al cuerpo de Cristo. Ellos sirven acá en este sector, nosotros servimos en otro sector, y los del ejército de Chile sirven en otro sector, y los de, no sé, los hermanos metodistas sirven en otro sector, pero todos pertenecemos al mismo cuerpo, somos hermanos, tenemos la misma cabeza. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿qué es bautismo del Espíritu? En el momento de la conversión, el Espíritu Santo te sumerge en el cuerpo de Cristo, te hace parte de la iglesia. Eso es. Y dentro del cuerpo de Cristo, cada uno va a tener diferentes dones, diferentes capacidades, según el Espíritu Santo quiera. No, por eso digo, no mezclemos dones con esto, porque no todos hablan lengua. El gran error, uno de los grandes errores que se ha cometido siempre en el pentecostalismo, es esto: darle tanto énfasis a las lenguas. Cuando usted exagera una verdad, ¿sabe qué termina haciendo? Diciendo una mentira. Porque usted fue a pescar al río y sacó un salmón así. Ahora, cuando llega a su casa y le cuenta a su primo, era así el salmón. Usted está exagerando. Cuando se exagera una verdad, usted está diciendo una mentira. No era así nomás. Y lo que se ha hecho con el don de lenguas es una exageración, y al exagerarlo termina diciendo una mentira. No es así nomás. Y el pentecostalismo tiene y yo soy pentecostal, y yo no reniego del pentecostalismo. No, soy pentecostal. Creo en el mover del Espíritu Santo, creo que el Espíritu Santo está en medio de la iglesia, creo que Dios se manifiesta, que hay dones espirituales activos. Amén, no, yo no tengo ningún problema. Pero cuando usted exagera una verdad, termina diciendo una mentira, ¿sí o no? Cualquier verdad. Usted exagera una verdad y termina diciendo una mentira. Se ha exagerado tanto el don de lenguas que se terminó diciendo una tremenda mentira. Y todos en general hemos seguido una tremenda mentira. Y yo me crié en una iglesia y en un sistema en el cual si no hablabas en lenguas ni siquiera eras salvo. Imagínense. Se exageró tanto que si no hablabas en lenguas, cuando viniera el rapto no te ibas. Yo me crié en una iglesia así, me enseñaron eso. ¿Se imagina qué desesperación para mí que yo no hablaba en lenguas? Y conocí a hermanos bastante carnalitos y para colmo de males hablaban en lenguas. ¿Sabe qué genera eso? Rabia. Porque entre jóvenes nos conocemos, ¿sí o no, jóvenes? ¿Sí o no? Nos conocemos, ¿cierto? Y entre jóvenes nos conocíamos, y yo sabía quién era realmente que más o menos buscaba al Señor, y otros buscaban polola nada más. Y hablaban en lengua, esa sinvergüenza de miércoles. Y yo iba a orar a las 6 de la mañana al templo, ¿verdad? Dios sabe, no miento. Iba a orar al templo a las 6 de la mañana. Habíamos 4 ahí orando, y orábamos y buscábamos, y las lenguas, y no sé, le quería hacer un nudo a la lengua y cortármela en dos, no sé, apretármela como una tenaza para que dijera algo raro. No pasaba nada. ¿Por qué? Porque una verdad, que es verdad, existe el don de lengua, se la exageró tanto que se la igualó hasta la salvación. Si no hablas en lengua, y si Cristo viniera hoy, tú no te vas. ¿Por qué? Porque Mateo 25, parábola de las 10 vírgenes, dicen que solo las que tienen mucho aceite se van. ¿Y qué es aceite, mi pastor? El Espíritu Santo. ¿Y cómo sabe usted que tiene el Espíritu Santo? Porque habla lengua, pues. Todo mal. Un desastre de interpretación. Pero si es lo único que te enseñan, ¿qué genera en ti?
¿Qué genera en tu alma? Una angustia. Estoy predicando, Señor. Vengo en las mañanas a orar todas las mañanas. Busco la santidad. Estudio tu palabra. Soy maestro de escuela dominical. Soy ayudante del pastor, Señor. Y no hablo en las dichosas lenguas. Y si Cristo viene hoy, ¿para qué? Perdón por la palabra. ¿Para qué diablo estoy aquí? Si no me voy a ir porque no hablo lenguas, Señor. Una verdad exagerada termina siendo una mentira. Y vuelvo a aclarar, yo creo en el don de lengua. Mi esposa habla lenguas. No tengo ningún problema. En mi casa tengo a alguien que por ahí de vez en cuando habla en lengua. Yo no tengo, porque algunos cuando yo hablo así dicen, no, él porque no habla en lengua, porque no tiene la experiencia. Mire, yo predico del infierno y no tengo la experiencia de haber estado en el infierno y no quiero tenerla tampoco. Predico del infierno, aunque no tengo la experiencia de estar en el infierno. ¿Sabe por qué predico? Porque la Biblia enseña del infierno y con eso me basta. No necesito la experiencia, porque si la experiencia es lo que yo necesito para predicar, entonces voy al mundo, pruebo las drogas, pruebo la mala noche, pruebo los moteles, pruebo cuánta porquería, y ahora que tengo experiencia les hablo desde la experiencia. ¡No! La experiencia no es necesaria para hablar con autoridad. Lo único que es necesario para hablar con autoridad es la palabra de Dios. No me vengan con cuento a mí. La que da autoridad es la palabra, no la experiencia. Hay experiencias positivas, por supuesto. Si usted la tiene, buenísimo. Yo tengo algunas experiencias positivas, otras experiencias negativas, ¿para qué lo vamos a negar? Pero la experiencia no es autoridad, es una anécdota nada más. La autoridad es la palabra de Dios. ¿Hay alguna pregunta? Mi pastor, sí. Sí. Yo pensé que yo no era muy pecado. Quiero contar una experiencia cortita, no quiero empañar lo que está haciendo usted. Dentro del grupo pastoral en Chihuayante tuve la experiencia de conversar con un pastor amigo que es asambleísta. Y en una oportunidad me dijo, Juan me dijo, una de las cualidades para llegar al ministerio es que la persona tiene que hablar en lengua. Obvio. Y la verdad es que me acomplejé. Y empecé a orar, empecé a orar al Señor, y ya algunos años de pastorado, empecé a orar al Señor en dirección de que el Señor me bautizara en lengua. Y en la intimidad sentí la llamada de atención de parte del Señor de que no era correcto lo que estaba haciendo. Pero tenía la certeza y la seguridad que cuando el Señor, justamente lo que dice usted recalcaba, cuando yo tuve mi encuentro con el Señor esa noche, el Señor me bautizó de mis pecados, me perdonó y fui sellado por el Espíritu Santo, que nunca eso se va a poder olvidar de mi vida. Y eso me daba la seguridad. Pues después, para terminar, pastor, sé que hasta se hacían cursos para hablar en lengua. en los grandes ministerios radiales, claro, en los grandes ministerios radiales decían, ven, si tú no sabes hablar, ven acá y nosotros te enseñaremos a hablar en lengua. O sea, un escándalo, una burla. Gracias, pastor. Gracias. ¿Está corroborando lo que yo prediqué anoche, sí o no, los que estaban presentes? Yo fui asambleísta. Y te inducían a hablar en lengua, a decir tontería, para que el Espíritu Santo tome tu lengua. Dios mío, hasta el ridículo. La gente... No, uno se ríe. Se hacía, hermano, se hacía. Mi pastor lo está confirmando. Yo fui asambleísta también. Yo enseñé, por eso digo, enseñé 16 años eso. Algo sé de aquello. Por eso no cambio lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, mi pastor. Gracias. Muy valiosa el aporte, porque corrobora también lo que hablábamos anoche en la predicación. Después le va a compartir los audios también. No, muy bonito. ¿Alguna pregunta? Vamos a Efesios 4:5. Efesios 4:5. Algunos dicen esto, no, está bien, pastor, entendemos porque es innegable que el Espíritu Santo nos bautizó a todos en el cuerpo de Cristo. Entonces algunos dicen, no, pero es que hay dos bautismos. Ya de alguna manera la tienen que arreglar. Hay un bautismo en el cual Dios te hace parte de la iglesia, que es este, y hay otro bautismo en el cual Dios te hace hablar en lengua. Lo quieren justificar a toda manera. Entonces ya inventaron los dos bautismos. La primera investidura, la segunda investidura, la tercera investidura, no sé por cuánta investidura más van. No, mis hermanos. ¿Qué dice Efesios 4:5? ¿Cuántos bautismos hay? La Biblia responde. Un Señor, una fe,
Un bautismo. ¿Cuántos bautismos hay? Un bautismo. No me vengan con que, no, pero que usted fue bautizado en el cuerpo de Cristo, pero no fue bautizado en poder. ¿De dónde sacaron eso? La Biblia dice que hay un solo bautismo. Estamos hablando del bautismo espiritual, no del bautismo en agua. ¿Sí? Eso es otra cosa. Un bautismo. A ver, veamos en este pasaje las 7 características que nutren a todo creyente. Estamos en Efesios 4, ¿cierto? Rapidito. Las 7 características. Todo creyente habido y por haber tiene estas características. Miremosla, por favor. Dice, versículo 2, la unidad del Espíritu. Ahí está, versículo 4. Comiencen a leer. Todos los creyentes, a ver, todos disfrutan y poseen esto. Comienzan al versículo 4. Lento, por favor. Un cuerpo. ¿Qué más? Un espíritu. Espere. ¿Qué más? Una esperanza. Son 7. ¿Qué más? Un Señor. ¿Qué más? Una fe. Un bautismo. Un Dios y Padre. ¿Cuántos son? 7. Y número perfecto, completo. Perfección, exactamente. El 7 es perfección. Son las 7 características, anótenlo, y un día hasta lo pueden predicar. Las 7 características de todo creyente. Todo creyente, no hay creyente que tenga algo menos que esto. Todos. Después los dones son según el Señor quiera. Pero todos tenemos esto. Sí o sí. Sí o sí. 7 características. Por eso es la unidad del Espíritu. Algunas Biblias lo ponen como la unidad del cuerpo. Yo creo que es preferible la unidad del cuerpo. Es decir, cada creyente tiene lo mismo, la unidad de la iglesia. Está bien, pero es discutible el título nada más. Ya, las 7 características de todo creyente, todos. Pregunto ya, cuando dice un cuerpo, ¿a quién se refiere? La iglesia. Cuando dice un espíritu, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo, obvio. Cuando dice una esperanza, ¿cuál es nuestra esperanza? La segunda venida, ¿o no? Esa es nuestra esperanza, o la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, ¿nuestra esperanza cuál es? La segunda venida, esa es nuestra esperanza. Un Señor, ¿quién es? Jesucristo. Una fe, ¿cuál es? La palabra, esta es nuestra fe. Todos tenemos la misma fe, la palabra de Dios, una fe, la Biblia. Un bautismo, ¿cuál? El bautismo del Espíritu. Todos pertenecemos por el mismo Espíritu, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y por un Espíritu fuimos todos bautizados. Amén. ¿Y qué más? Un Dios y Padre. No hay nadie que tenga menos. Usted no puede tener 6 cosas de estas. 4, 3, no. Todos los creyentes, por eso es la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo, la unidad del Espíritu, es el título que le han puesto ahí. Usted recuerde esto, los títulos no son Biblia, los títulos los ponen los de la imprenta, así como para orientarlos. Los títulos no son parte de la Biblia, no son parte de la Biblia los títulos, así que no se guíe tanto por el título. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor. Vuelvo acá, la iglesia, el Espíritu Santo, la segunda venida, Jesucristo, la Biblia, el bautismo espiritual y un Dios y Padre. Amén. Usted no puede tener menos. Ahora, dentro del Espíritu, un Espíritu, bueno, ahí viene que Él nos ha sellado, que Él nos ha habitado, bueno, vienen todas las ramificaciones, pero el Espíritu lo tenemos y Él nos sella, nos capacita, nos enseña, nos ilumina. Amén. Después viene lo que hace cada uno, pero lo tenemos. Entonces, no hay creyente, nunca crea que usted, no, es que como usted no habla lengua, usted no recibió el Espíritu. Falso, falso totalmente. Todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. Y ese Espíritu se va a manifestar en diferentes dones, no con los mismos dones. ¿Está claro? Amén. ¿Preguntas? Seguimos un poquito y ya vamos a ir terminando. Ya estamos. ¿Cuánto llevamos ya? No creo. Discúlpeme, pero no le creo. Me parece que su fe es corta. Su fe es engañosa, mi hermano Alejandro. Amén. Bien, estoy dando ciertos los datos principales. Bien, una aclaración.
Vieron que siempre están las personas que quieren ahí, no, pero y le insisten. Uno le da estos textos, no le insisten. ¿A qué te llevan? A Mateo. Vamos a ver Mateo. ¿Puedo borrar? Sí. Acá arriba. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 3. Donde Juan habla de dos bautismos, porque tienen que buscarle la vuelta, no conforme con esto, tienen que buscarle la vuelta. Pero mire, te dicen, acá en Mateo habla de dos bautismos. Bueno, vamos a ver. Mateo, capítulo 3, bautismo de Juan. Espérenme que yo todavía no llegué. Mateo 3. Mateo 3. Ya vamos a ir finalizando y dejamos un poquito para la noche. A ver. Versículo 7, ¿no? ¿Quién lo lee, por favor? 7 en adelante. El 11, perdón, del 11. Está hablando Juan el Bautista. Sí, ¿qué dice? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, uno calzado, yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces algunos, para justificar dos bautismos, y dele con las lenguas, o sea, no conforme con todo lo que hemos dicho, porque ellos saben estos textos, y uno discute estas cosas, dicen, no, pero Mateo 7:11, no, perdón, 3:11. ¿Sí? 3:11, ahí está. Ellos dicen, pero Mateo 3:11, ahí dice claramente que hay dos bautismos. Ah, sí, es verdad, habla de dos bautismos. Pero también habla de dos grupos presentes. ¿Quién eran los grupos presentes allí? Grupos. Primero, ¿quiénes? Los que se iban a bautizar, es decir, los que aceptaban el mensaje de Juan, ¿cierto? Vamos a llamarle los piadosos, ¿no? Es decir, los judíos piadosos. ¿Sí o no? Los que venían al bautismo de Juan para ser bautizados. Pero ¿quién más estaba allí mirando? En actitud de murmuración, crítica. No, nosotros somos hijos de Abraham, mira esto que se va. ¿Quién es? Fariseos, listo. Hay dos grupos entonces. ¿Sí? Los fariseos. Entonces estamos el grupo de piadosos, de judíos que aceptan que son pecadores, que necesitan limpieza, que necesitan arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado, y hay otro grupo que son los fariseos, los murmuradores y los que no están conformes con nada y se creen justos ante sí mismos, ¿sí o no? Amén, esa era la actitud de los fariseos. Bien, ahora Juan dice esto, viene uno, hablando de Jesucristo, ¿sí o no? Obvio, viene uno, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero al mismo grupo, no. Y ahí viene, pero porque el hacha está puesta. Cuando Él habla de estas cosas, ¿comienza a hablar de juicio o de bendición? Obvio, el pasaje está hablando de juicio, no de bendición. El Espíritu Santo es para aquellos que son piadosos y para aquellos que se arrepienten. Llegamos a la época, esto no era la iglesia todavía, esto es Juan, antes de la iglesia. ¿La iglesia cuándo nace? En Hechos 2, y esto está antes. Esto es al principio del ministerio de Jesús incluso. Bien, entonces acá la iglesia no existe. Primer detalle, no existe la iglesia nació más después. En Hechos 2 recién nace la iglesia. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es para aquellos piadosos, aquellos que se arrepienten. Jesucristo los iba a bautizar, no Juan. Dice, Él os bautizará en Espíritu Santo. ¿A quién? A los piadosos. Yo los bautizo para arrepentimiento nada más, pero Él los va a bautizar en Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Y fuego. Pregunto. El bautismo de fuego es una bendición. Yo digo, la Armada de Chile tuvo su bautismo de fuego en la Guerra del Pacífico, ¿sí o no? Ya está. ¿Es una bendición eso? ¿O es una guerra? El bautismo de fuego siempre ha sido una guerra, no una bendición. Siempre ha sido un conflicto, siempre ha sido un juicio, siempre ha sido un choque. Nunca un bautismo de fuego ha simbolizado bendición. Jamás. Bautismo de fuego es choque, es guerra, es conflicto. Él os bautizará, en este caso, en fuego, es decir, condenación.
aquel que no se arrepiente, aquel que no recibe el reino de Dios, aquel que rechaza a Jesucristo, ¿qué bautismo tendrá? El lago de fuego que arde con azufre. Entonces, si algunos están diciendo que están buscando el bautismo de fuego, muchachos, vayan ustedes, yo no quiero. Me quedo con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? El pasaje sigue hablando del juicio, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto el árbol que no da buen fruto será cortado y echado ¿en dónde? El pasaje es más que claro. Entonces, cuando uno analiza los pasajes y analiza las propuestas, se da cuenta que no es verdad. Para el creyente, cuando llegamos a la época de la iglesia, Pablo dice, hay un solo bautismo, no dos. Acá se habla de dos, porque hay dos grupos. Hay un grupo arrepentido y hay un grupo que se autojustifica. Hay un grupo que recibe la bendición de parte de Jesús y hay un grupo que va a recibir el castigo de parte de Jesús. Así que las cosas son absolutamente claras. ¿Alguna pregunta? Estamos terminando en esta mañana. Bautismo del Espíritu, ahí estamos. Y lo que nos quedaría, si Dios lo permite, para predicar hoy en la tarde, en el culto, es ya como último, porque ya no tenemos más tiempo, pero creo que lo hemos dado casi todo, casi todo. Va a ser la llenura del Espíritu Santo, eso lo vamos a dejar para la predicación en el culto. Vamos a predicar sobre la llenura del Espíritu. Amén. Ese va a ser el último tema. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Estamos finalizando en esta mañana. Gracias por su atención. Ha sido un tiempo realmente precioso. ¿Lo ha disfrutado usted? Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién le quiere dar gracias al Señor? Venga, pase por aquí y así oramos. Amén.